Bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde compartimos todo lo que sabemos, lo que aprendemos, lo que vamos investigando del mundo de las plantas, la jardinería y el paisajismo. Y como es hoy día de entrevista, tengo conmigo un invitado súper especial. Porque además de dedicarse al diseño de jardines, se dedica a comunicar y a entrevistar a otros profesionales del sector. Está conmigo hoy Ignacio Rivera, quien es un arquitecto muy destacado en España, conocido por su enfoque en la integración del paisaje con el entorno natural y su labor en la Academia del Paisaje. Junto con Noel Kingsbury y Carlos Olivares, trabajan desde España para comunicar, para formar y para dar a conocer muchos de los detalles dentro del paisajismo. Su trayectoria incluye una formación muy sólida en el paisajismo, así como también una experiencia significativa en el diseño de los espacios verdes. Bienvenido, Ignacio, es un verdadero placer charlar contigo de este tema que nos apasiona a los dos a través del podcast y comentar a la audiencia sobre tu labor. Nada, Claudia, el placer es mío. Muchísimas gracias por invitarme. En esta entrevista vamos a conocer tres aspectos, o va a estar dividida, mejor dicho, en tres partes, que va a hacer referencia en una parte a su trayectoria y a su formación, por otro lado a la Academia del Paisaje que ha fundado él, y también algunas preguntas sobre el diseño del paisaje y su canal de YouTube. Así que vamos por esta primera, en donde hubo algunos elementos que me hicieron ese llamado de atención para poder contactarte y a invitarte a pasar por aquí por el podcast. Y uno de esos fue que en tu perfil de LinkedIn tienes una frase que me llamó mucho la atención porque dices creando paisajes sostenibles e impactantes. Eso, junto a tu divulgación del conocimiento a través del canal de YouTube, me llevaron a decir es la persona ideal para visitarnos, nos va a enseñar muchísimo, así que empecemos conociéndote, Ignacio, un poco, respondiendo a esta primera pregunta. ¿Qué te inspiró a convertirte en arquitecto paisajista? Vamos a ver. Creo que tengo que irme prácticamente a la época de adolescencia. Y en mi caso, que básicamente, bueno, cuando era más joven, siempre tenía como muchas ideas de qué quería ser una vez fuera adulto. Pero casi todas estaban relacionadas con la naturaleza. Lo que pasa es que a los 15 años, básicamente viendo a mi tío trabajar, mi tío era arquitecto, y viéndole trabajar un día en su casa, me gustó mucho lo que hacía y decidí primero que quería ser arquitecto, pero luego descubrí el concepto del paisajismo. O sea, cuando digo luego, digo igual un año más tarde, con 16. Y entonces no tenía muy claro qué prefería, si prefería ser arquitecto o prefería dedicarme al paisajismo 100%, y dije, bueno, yo empiezo arquitectura y luego ya veré si me dedico a una cosa o a la otra. Empecé arquitectura y realmente yo me di cuenta que lo que quería era 100% ser paisajista, porque incluso mis proyectos de arquitectura eran de paisaje. De hecho, mi proyecto fin de carrera de arquitectura en España era un proyecto 100% de paisajismo. No había una edificación como tal. Hablando de tu formación académica, antes de comenzar a grabar, me dijiste que tu formación como paisajista, como arquitecto paisajista, no la hiciste en España, sino en el Reino Unido. ¿Cómo fue que elegiste ir a formarte allá y qué papel juega esa formación en tu desarrollo profesional actualmente? Pues mucha. Yo básicamente cuando estaba haciendo arquitectura en España, mi idea original era hacer arquitectura y luego hacer un máster específico sobre paisajismo. Lo que pasó fue que a lo largo de estudiar arquitectura me di cuenta que la mayor parte de mis profesores, por así decirlo, no tenían mucha idea en la materia, y luego en mi fin de carrera, mi profesor que me tutorizaba el fin de carrera, era una persona que sí que se dedicaba a hacer parques muy grandes. De hecho, en ese momento el parque más grande que había en Madrid, nuevo, lo había hecho él. Y básicamente, no quiero decir el nombre porque lo que voy a decir a continuación no queda tan bien. Pero básicamente no me convencía su nivel
era muy bueno diseñando, era muy bueno dándome ideas en cuanto a diseño, pero yo notaba que en cuanto a conocimiento de plantas era un poco flojo. Y yo sabía que él era una persona con mucha influencia dentro de España, de la formación, y entonces no me convencía hacer el máster en España básicamente por eso, porque viendo ya una figura tan importante dentro del sector que no tenía ese conocimiento que yo ansiaba, ¿no? Que yo ansiaba realmente viniendo de arquitectura, tener mucho más conocimiento sobre plantas, me decidí ir a Reino Unido primero porque ya había vivido antes en Reino Unido y luego porque sabía que la profesión en Reino Unido llevaba más de 90 años desarrollándose y tenía muchísimo conocimiento y básicamente yo cuando buscaba información, casi toda la información la encontraba o la mejor información o la información a secas la encontraba que venía de Reino Unido. Entonces yo, habiendo vivido antes allí, que ya tenía el idioma, ya lo conocía, y sabiendo que realmente era de calidad lo que ellos tenían, decidí, no me lo pensé, vamos, decidí que no hacía el máster en España, que me iba a Reino Unido y que en Reino Unido básicamente lo hacía además de forma independiente, porque en Reino Unido el paisajismo es una carrera independiente de arquitectura. Entonces empecé de cero, otra vez, a estudiar paisajismo, básicamente. ¿Cuántos años son de estudios en el Reino Unido? En el Reino Unido, a ver, hay varios, es un poco complicado. En principio tienes como un grado de 3 años y luego puedes hacer un máster. En mi caso, o sea, que serían 4 años. En mi caso, como yo ya venía de una carrera técnica, que era arquitectura, hay una forma de hacerlo básicamente lo que se llama una conversión, que es que te convalidan los cursos, o sea, los cursos que ya tienen que ver con lo que ellos tienen en su formación, ¿no? En Reino Unido, y luego el máster en sí, que es un año. Entonces, básicamente en mi caso me convalidaron casi todo, con lo cual yo lo hice en 2 años. O sea, no tuve que hacerlo en 4, lo hice en 2, básicamente. Ahí con lo que estabas comentando, volviéndonos un poquito atrás sobre tu profesor, me hiciste acordar, creo que fue que se lo escuché también a un arquitecto paisajista muy conocido, yo lo conocí a través de la tele y de su programa, a Íñigo Segurola, que creo que fue él quien dijo que un arquitecto, el que se dedica a los edificios, puede hacer arquitectura, puede diseñar un edificio sin necesidad de conocer muy de cerca la labor de un albañil, pero que el paisajista no puede desconocer el trabajo de un jardinero y lo que implica cultivar las plantas. Me pareció desde lo personal como muy acertado, porque al momento de elegir una planta uno sabe si va a prosperar en un determinado rincón del jardín o no. No sé si esa frase también resume un poco tu sensación en tu formación de arquitecto en España. Totalmente. Yo creo que a mí me parece que lo principal es conocer toda la parte o sea, creo que como paisajista lo más importante es conocer el mundo vegetal y cómo se va a comportar. A mí me gusta mucho la prueba del error y la investigación. Creo que por mucho, ¿cómo lo digo? Básicamente que por mucho que me enseñasen en el máster en Reino Unido, creo que con eso no es suficiente. Creo que uno tiene que lanzarse, probar, cometer errores y aprender sobre las plantas. Es verdad que mi formación en Reino Unido ojalá hubiese sido como la de Segurola. En Reino Unido existe la opción de, por ejemplo, de estudiar en Kew Gardens y eso es una formación súper completa que sí que es aúna la parte de diseño y mucho de la parte de jardinería. Básicamente estás de jardinero durante varios años y luego te complementan el módulo de como toda la parte de diseño. Que a mí me hubiese encantado hacerlo, pero yo me enteré de ello cuando yo ya estaba cursando el paisajismo en Reino Unido. Entonces no hice esa vía, pero a mí me hubiese encantado haberlo hecho de esa forma, ¿no? Teniendo todo el conocimiento en jardinería, de estar día a día. Además haces las prácticas en el propio Kew Gardens, que es uno de los mejores jardines botánicos del mundo. Y yo siempre he hecho en falta no haberlo hecho así, pero bueno, por otro lado, ya llevaba muchos años estudiando y tampoco tenía sentido volver a meterme en otro máster
y empezar como también esa parte como manual. Entonces yo siempre digo que yo tengo mucho conocimiento de diseño, he experimentado mucho con plantas, pero yo, por ejemplo, creo que Segurola tiene ese punto extra, bueno, Segurola y mucha otra gente tiene ese punto extra, que es que empiezan desde abajo y conocen mucho mejor a la planta, ¿no? De la experiencia de haberla manejado. Yo tengo la experiencia, pero por probar por mi cuenta, básicamente. Hay algo que quiero consultar respecto a de la Academia del Paisaje. En mi caso, por ejemplo, el podcast, eso a mí me ha impactado de alguna u otra forma dentro de lo que es el desarrollo profesional. La Academia de Paisaje que fundaste, ¿ha tenido algún impacto que pudieses como destacar más importante dentro de lo que es tu labor profesional? Bueno, yo ahora básicamente yo ahora mismo, bueno, yo creo que tengo que explicar un poco, tengo que poner un poco de contexto, ¿no? Yo cuando empecé Academia del Paisaje, yo llevaba tiempo haciendo entrevistas escritas y me encantaba esa parte, ¿no? De aportar, pero yo es verdad que a la vez tampoco sentía, primero, no sentía que yo escribiendo fuera muy bueno, con lo cual al final gran parte del trabajo recaía en el trabajo editorial, o sea, no en mi escrito, sino en la propia revista que editaba mi contenido. Y luego, por otro lado, sentía de alguna forma que me quedaba corto en el impacto. Muchas veces yo hacía contenido en la entrevista y igual la parte que más me interesaba en la entrevista no era la parte que publicaban. Entonces a mí esto también me generaba una cierta frustración y yo quería tener más impacto que eso. Entonces empecé un poco Academia del Paisaje por ese ansia como de generar más impacto, o sea que fue totalmente altruista, por así decirlo, quería generar ese impacto y quería realmente que la profesión del paisajismo en España, bueno, sobre todo en España, porque en España es donde estoy, avanzase con respecto a lo que yo he vivido en Reino Unido. En Reino Unido iban van en general muy avanzados y a mí me chocó al volver a España que de alguna forma no había notado que hubiese evolucionado mucho la profesión. Sí que es verdad que se hablaba más en blogs y había algo más de contenido, pero yo seguía sin saber quién era quién y qué hacía cada uno de esas personas realmente importantes en la profesión. Y Academia del Paisaje fue un poco mi idea de solucionar ese problema, de, bueno, voy a intentar a ver si de forma altruista convenzo a gente para que empiece a explicar su trabajo. Una labor también de investigar qué personas eran interesantes, o sea, cuáles eran los profesionales interesantes tanto en España como fuera de España, porque también hay una parte de entrevistas que son fuera de España. Tengo gente en México, en Chile, en Uruguay, en Argentina, he hecho una en Colombia y espero que a lo largo del tiempo muchos otros países, pero principalmente empecé en los primeros en España y yo en España me centré en eso, en investigar un poco quién era quién y invitarles para que hablasen de su trabajo. Y yo creo que eso a la gente le gustó, o sea, tuvo un efecto bola de nieve, ¿no? Al principio empezó más despacio, pero luego enseguida noté que gente que igual era reacio a participar, en cuanto empezaron a ver el contenido, empezaron a decir que sí. Y lo que ha pasado realmente es que yo me he dedicado al final mucho más yo estoy ahora más dedicado a Academia del Paisaje que a diseñar yo. Y yo estaba en ese momento, cuando empecé Academia del Paisaje, me dedicaba 100% a diseñar, pero a raíz de Academia del Paisaje y de tener que dedicar todo ese tiempo, de alguna forma, Academia del Paisaje para mí tiene más propósito que la profesión que me encanta de diseñar como paisajista, pero yo me siento como más completo en la labor de Academia del Paisaje que diseñando. Entonces al final dedico más mi tiempo a Academia del Paisaje que al diseño. Interesante lo que estás comentando. Y dentro de lo que es la Academia del Paisaje, ¿cómo se estructura el programa educativo que ustedes ofrecen? Volviendo a que empecé, lógicamente, de una forma completamente altruista, lógicamente, como me llevaba tanto tiempo,
dije, bueno, si le voy a dedicar tanto tiempo, tengo que hacer que también que funcione como algo más, que no sea simplemente sacar a gente. Y además para mí, quiero decir, la formación no deja de ser una parte de divulgación. Creo que es avanzar en el conocimiento del paisajismo, que haya más gente que tenga acceso al conocimiento, para mí es súper importante. Y entonces, para mí fue como una transición natural, pasar de invitar a gente de forma gratuita todos los miércoles a hablar de su trabajo, a empezar a generar formaciones, que además normalmente empezaron todas las formaciones, empezaron siendo gente que ya había salido en Academia del Paisaje. Que yo hablé con ellos y, bueno, lo primero que lancé, por así decirlo, fueron un ciclo que eran de jardines experimentales. A mí es un tema que me fascina desde siempre, bueno, desde que empecé a estudiar paisajismo. Y entonces, básicamente, organizó un ciclo que eran 10 jardines, 9, perdón, he dicho 10, pero la idea era 10, pero al final acabaron siendo 9. 9 jardines experimentales, y entonces invitaba a gente que sabía que eran profesionales y que tenían esos jardines experimentales, que era además un tema que en España se había tratado súper poco, porque todo el mundo sabemos, o bueno, todo el mundo, mucha gente conoce el jardín de Humelo, de Piet Oudolf en Holanda, pero en España no está tan claro quién tiene un jardín experimental, ¿no? Entonces a mí me parecía muy interesante esa investigación de quién tenía un jardín experimental y podía hablar de ello y sobre todo de lo que habían aprendido de cada uno de sus jardines experimentales. Y eso fue el primer ciclo que lancé y a raíz de eso vi que la gente estaba muy interesada en ese ciclo de formación, y a raíz de eso empecé a lanzar otras temáticas, algunas con... Bueno, aún quiero decir, tampoco llevo tanto tiempo realmente con la formación, con lo cual aún estoy en una fase muy de descubrimiento. Entonces hay cosas que funcionan mejor, hay cosas que funcionan peor, y creo que también con el tiempo iré como afinando y también va creciendo lógicamente el público que me conoce, sobre todo que conoce, porque igual conoce la parte de los webinars gratuitos cada miércoles, pero no necesariamente la formación, y creo que eso también poco a poco lógicamente se va conociendo más. No sé si he respondido la pregunta, perdón, me he ido un poco por las ramas. Sí, bueno, es habitual que nos vayamos, yo me voy también mucho por las ramas, así que no te preocupes por eso. Pero sabes que me gustaría primero, por ahí, el público que suele escuchar el podcast, algunos son profesionales y otros son amantes de las plantas. Uh-huh. Cuando hablas de jardines experimentales, Uh-huh. ¿cuál sería la descripción de un jardín experimental como para poder aclarar a la audiencia esta expresión de paisajismo? Pues mira, también hay divergencia incluso en los propios ponentes de este ciclo de jardines experimentales. También ellos tenían diferencias en lo que ellos consideraban. Para mí, un jardín experimental es un jardín de pruebas. Es un jardín de pruebas. En algunos casos, quiero decir, algunas de las personas que yo invité eran más diseñadores o incluso artistas. Empezaron siendo artistas y luego acabaron siendo paisajistas. Y entonces esto les valía como de campo de pruebas o de jardín de pruebas para sus diseños, las plantas, entender cuándo había que podarlas, cuándo había que... Bueno, o que incluso qué cosas funcionaban o qué cosas no funcionaban en el sitio, ¿no?, donde estaban probando ese jardín. Puedo pensar, por ejemplo, Cesc Maldonado en Cataluña, ¿no? Pues lógicamente Cesc quería un jardín que no tuviese ningún tipo de riego, entonces probó muchas plantas, sobre todo lógicamente de clima mediterráneo, pero a nivel no solamente de España, sino plantas que igual venían de Sudáfrica. Entonces él tenía la necesidad de ver qué plantas realmente en Cataluña le iban a aguantar con esa idea de jardín sin riego. Que cuando digo sin riego, quiero decir que la regó un poco lógicamente al principio hasta que se sentaron y luego ya han ido un poco por su cuenta. Pero bueno, es un trabajo muy de eso, de pruebas, de probar. Luego en algunos otros, que eran más jardineros profesionales, igual no hay un diseño tan claro en esos jardines. Es un jardín puro de pruebas con especies. De la parte solamente no ya de generar un diseño que visualmente sea atractivo, sino de probar y probar plantas y ver cuáles funcionan, cuáles no funcionan, qué funciona con qué funciona junto a qué. Eso para mí es un
un poco las dos variantes del jardín experimental, que realmente puede englobar tanto la parte de diseño, o sea, de generar, ¿no? un resultado estético, pero puede ser puramente de testear con plantas, no necesariamente. Eso es un poco las dos variantes del jardín experimental. Me hace acordar a mi propio jardín, que en un primer momento tuvo algo de diseño, podríamos decir así, y después me dediqué a ir probando en el tema de las plantas, cómo se daban estas combinaciones y estas asociaciones de especies para ver cómo prosperaban juntas, y hasta que llegó un momento en donde mi jardín perdió toda forma de jardín tradicional, me quedé casi sin terreno de ensayo y de esa forma terminé llegando a los jardines verticales porque empecé a probar con las plantas en el sentido vertical. Pero se aprende mucho con los jardines experimentales. A mí además o sea, como decía, ¿no? Tenía muy en mente concretamente a Pete Udolph y su jardín de Humelo, que había leído yo a Pete Udolph ya cuando era estudiante y me parecía muy interesante todo el desarrollo, ¿no? Él empezó desarrollando su jardín cuando él era viverista, no hacía diseño, y eso fue evolucionando y al final utilizó su jardín incluso tanto como campo de pruebas como para vender sus conceptos de diseño. Entonces, al final es un jardín que evolucionó o sea, bueno, por lo que yo entiendo, ¿no? Más de la parte de experimentación pura y dura con la planta a después decir, vale, ahora que ya entiendo las plantas que yo uso, ¿cómo puedo combinarlas estéticamente y vender ese concepto? A mí me parecía muy interesante y luego además en Reino Unido yo tenía unas personas que básicamente tenían más experiencia jardinera que yo, por así decirlo, previa, y ya ellos hablo de gente que no era inglesa, sino era, por ejemplo, se me ocurre, puedo pensar en Giacomo Buzón, que trabaja para Gillespie y es un buenísimo paisajista, pero yo le conocía cuando estaba estudiando y aparte de haber ido a visitar muchos sitios con él, él siempre hablaba de su jardín experimental en Italia, cómo le había influido en muchos sentidos, ¿no? Desde un crecimiento a nivel personal, pero también profesional. Entonces a mí creo que esa semilla que yo aprendí también como que me interesaba mucho. Y yo en casa de mis padres, de hecho, he estado también muchos años, bueno, sigo haciendo, de hecho, experimentos. Es verdad que al no ser mi jardín y mis padres tener un jardín muy desarrollado, no he podido darle todo el espacio de experimentación que a mí me hubiese gustado, ¿no? Yo espero algún día tener mi propio gran jardín donde pueda hacer mi experimentación, pero para mí es algo que viene desde hace muchos años y me parecía un tema muy interesante. Sabía que en España se había explotado poco y por eso quise empezar con jardín experimental. Excelente. Y ahora, hablando un poco de diseño paisajístico, ¿qué elementos considerás que son los más importantes al momento de diseñar un espacio verde? Un poco también haciendo referencia a esa frase que me quedó pegada de tu perfil de LinkedIn de paisajes sostenibles e impactantes. Bueno, yo creo que cualquiera que haya visto Cada año el paisaje sabe que a mí me importa bastante el jardín naturalista. Esto es un concepto que a mí me encanta, siempre me ha gustado mucho y para mí es bastante importante. Para mí un jardín naturalista, bueno, quiero decir, como todo, ¿no? Hay diferentes puntos de vista, pero quiero decir, a mí hacer el jardín de Pete Udolph en Madrid, por decir un sitio, lo veo sin sentido. De hecho, el propio Pete Udolph, una de las cosas que me gusta es que se adapta mucho a los sitios que ha hecho en Estados Unidos, ha hecho un jardín en España, en Menorca, y siempre que va a un sitio se adapta. Y para mí eso es súper importante, que es que vayas a hacer el jardín que hagas, tiene que adaptarse o sea, cuando digo el lugar, también me refiero sobre todo pensando en cuestiones como el clima. O incluso, pues eso, también ser un poco listo y no utilizar plantas que vayan a ser invasivas, ¿no? Al lugar. Bueno, eso no quito, a mí me gustan mucho las nativas, soy fan absoluto de las nativas, pero también creo que hay una paleta muy grande de plantas no nativas que son muy interesantes que se pueden utilizar. O sea, no soy de estas personas como súper
obsesionadas con solamente lo nativo, pero es verdad que yo me encanta lo nativo y yo soy la primera persona que si puedo conseguir que se produzca más planta nativa que no está ahora mismo a la venta, se haga. Entonces va un poco por esa línea, va un poco por la línea de adaptarme al... Y luego además también tengo un punto, a mí a título personal, que me gusta que los jardines estén bastante densos, o sea, que se vean exuberantes, incluso en climas secos, por así decirlo, bueno, claro, depende de qué hablemos de seco, ¿no? Pero me gusta, por ejemplo, plantar en densidades altas, con mucha cabeza, por ejemplo, utilizar jardines de grava, ¿no? Que requieren menos recursos y puede regar menos. Bueno, voy un poco por esa línea. Bien, donde hay plantas que se note. Donde hay plantas que se note, sí. A mi juicio, sí. A ver, también depende, ¿no? Si fuera a diseñar un jardín desértico, pues lógicamente también influye ahí una cuestión estética lógica, ¿no? Que es que no puedes, un jardín desértico no puede parecer tropical. Entonces, igual las plantas están más espaciadas, igual se ve más la grava, igual, o sea, quiero decir, todo, me gusta pensarlo todo, pero yo si puedo elegir prefiero que haya densidad, sí, densidad y variedad. ¿Cuál es tu enfoque para equilibrar las necesidades humanas con las de conservación del medio ambiente en todos tus proyectos? Y cuando me refiero a necesidades humanas, a lo que inicialmente el cliente te pide o te solicita para su jardín. A ver, yo también soy muy especial a la hora lo voy a decir, de elegir clientes, porque hay gente que me ha venido con ideas que no casan, que no casan conmigo, o sea, que no tienen nada que ver con mi forma de ver el paisajismo, entonces lógicamente a esos clientes les he dicho que no. Creo que también hacer cosas que van completamente en contra de lo que tu visión no tiene mucho sentido. Dentro de eso, luego ya siempre hay mucho margen. O sea, hay gente que puede estar muy alineada contigo, pero que te pida cosas concretas con las que no estás tan conforme. Por ejemplo, hay gente que me viene con ideas muy interesantes de jardín, eh, pero que igual me piden poner césped, pradera, ¿no? Creo que decís en Argentina. No sé, no estoy muy seguro cómo lo... Entonces, en España también se suele denominar praderas, pero a mí me parece más correcto el césped porque mi idea de pradera viene más de lo que nosotros llamamos praderas en Reino Unido, que es como mucho más florido, ¿no? No. A mí me parece Exacto. que llamar a un césped pradera es un poco un insulto a una pradera. Entonces, tiendo a ser muy claro y llamarlo siempre césped. Además, el césped puede ser más, puede tener, en Reino Unido estaba muy de moda, por ejemplo, cuando yo me fui, que los césped que llamaban biodiversos, que básicamente es que vienen ya con una mezcla de semillas que normalmente se considerarían en otros países como malas hierbas, pero que funcionan muy bien con la... Pero lo más normal es que la gente quiera una superficie lisa continua sin malas hierbas. Entonces, bueno, que quieren un césped poco biodiverso. Entonces, siempre hay una pequeña lucha, ¿no? En entender, primero, si el cliente está en una zona donde hay mucha lluvia, pues no hay problema, porque de forma natural, muchas veces incluso casi cortando lo que hay, es decir, pasándole un cortacésped, muchas veces se puede prácticamente utilizar esa superficie ya como pasto, ¿no? Como césped. Pero incluso si se quiere crear de cero, no me parece tan mal, entre comillas, porque el clima lo permite. A mí, donde me genera más conflicto es en sitios donde realmente hay problemas de recursos hídricos, de agua, y de repente alguien te pide una superficie muy grande de césped. Entonces hay una labor también, a mí me parece que es súper importante, también, aunque puede sonar mal, educar al cliente, ¿no? O sea, informar al cliente un poco de lo que estés haciendo y de que muchas veces igual te piden algo muy interesante por un lado, pero te están pidiendo una cosa que es contraria al resto de lo que te están pidiendo. Entonces yo siempre intento no negarles el que se ponga una superficie de verde, ¿no? Que puedan pisar,
pero hay veces que es una cuestión de minimizar ese espacio y decir, mira, no necesitáis tanto espacio para lo que vosotros tenéis en mente. O sea, que el espacio, por ejemplo, de juego de niños puede ser más reducido, o se puede hacer con plantas que sean sustitutos, ¿no? De césped, que sean, pues por ejemplo, se me ocurre la lipia, ¿no? Es una planta que se utiliza bastante para sustitutos de césped. También, por supuesto, depende cuánto se vaya a pisar. Pero hoy en día, por suerte, existen alternativas y yo siempre que puedo voy o a las alternativas o a minimizar ese espacio. Y es una labor un poco de explicárselo. Correcto, sí, es una cuestión pedagógica en muchos casos el trabajo. Y comentándote a modo anecdótico, en la zona donde yo estoy, hablamos de césped, pasto y pradera. El césped sería a lo mejor una única variedad o una mezcla de variedades normalmente gramíneas. El pasto es una mezcla aleatoria que combina plantas que nacen de forma espontánea en el jardín con lo que se ha sembrado más otras invasoras como es la bermuda gras, la chipica que le decimos aquí, y luego la pradera en donde hay una mezcla de monocotiledones y dicotiledonias y hay más floración y el manejo es totalmente distinto, tendrás a lo mejor 2 segados al año como mucho. Esa es un poquito la distinción que hago yo aquí en mi zona de trabajo. Ahora quería que nos fuéramos un poquito a tu canal de YouTube, que tenés unas entrevistas magníficas. De hecho, comentaste, hay profesionales yo he visto de aquí de Argentina, de Uruguay, de México, de Colombia. ¿Qué criterios, si es que hay alguno, utilizas para seleccionar a esos ponentes? ¿Por qué uno u otro? ¿O realmente tiene que ver con el trabajo que están haciendo, la trayectoria? ¿Hay algo que te lleve a elegir a un profesional para poderlo entrevistar? Hay un poco de todo, o sea, aquí también explico. Básicamente a mí me gusta mezclar, quiero decir, que no me gusta que todos sean sacar como... De hecho, al principio, cuando empecé con Academia del Paisaje, eh, hubo algunas personas que fueron bastante críticas con el hecho de que no solamente me estaba centrando como en los mayores, en los nombres más importantes, ¿no? Porque a mí hay una cosa que me parece súper importante que es también destacar la labor de personas que igual están empezando, a despuntar y que Uh-huh. no teniendo grandes obras, sí que generan un trabajo de mucha calidad o incluso muy interesante. Muy interesante quiere decir que tengan un punto de vista o una forma de diseñar muy distinta a lo que normalmente se hace. Entonces a mí me gusta mezclar y también me gusta intentar alternar también entre países para que no sea tan monótono. Y para mí creo que es súper importante destacar la labor de gente que está empezando y a la siguiente sesión puedo coger una persona que tiene muchísimo nombre. Me fijo mucho en la calidad, la verdad, lo que yo considero que es trabajo de calidad. Eso a la hora en general, intento que todos sean. Luego es verdad que pueden tener mucha calidad, pero igual a la hora de la presentación igual no... Que dice que hay gente que presenta mejor y peor, lógicamente, y igual la calidad en algunos la tienen, pero no se entienden tanto como otros. Pero yo creo que en general la gente que yo entrevisto es gente que tiene mucha calidad. Así te lo confirmo yo como un espectador y un suscriptor de tu canal. Y la retroalimentación que recibís a partir de estas entrevistas y de lo que te dice la audiencia que ve estas entrevistas, ¿ha influido en el desarrollo o en los lineamientos que seguís como profesional del diseño del jardín? A nivel mío, de mi diseño, dices. Exacto. ¿Te podés considerar que influye la visión de estos paisajistas en tu trabajo? Me es muy difícil de alguna forma disociarme de lo... O sea, quiero decir, creo que de forma activa, no. De forma pasiva, sí. ¿Qué quiero decir con esto? Lógicamente yo estoy constantemente, tanto en cursos como en webinars, con gente diciendo cosas muy interesantes,
de las cuales yo prácticamente todos los días aprendo algo. Y igual conscientemente no lo estoy aplicando, pero claro, todo ese conocimiento está en mi cabeza. Entonces, lógicamente a la hora de diseñar, pues creo que poco a poco van cambiando los diseños con ese conocimiento. Pero no soy... Yo a título personal intento no copiar a nadie, con lo cual creo que me ha influido igual más cuestiones técnicas, ¿no? De entender un poco mejor, pues, yo qué sé, alguien que igual habla más de cómo plantar en arena o en grava y yo me doy cuenta que igual como lo estaba haciendo no era la mejor forma, ¿no? Pues sí, lógicamente en el siguiente diseño eso lo intento aplicar, eso que he aprendido de nuevo, pero no hasta el punto de cambiar radicalmente mis diseños, ¿no? Pensando tanto en todo lo que es el campo del paisajismo dentro de España y por ahí también un poco global, ¿cuáles son los desafíos que vos estás visualizando desde tu lugar de trabajo? Desafíos. Yo creo que muchas veces el mayor desafío son los clientes, la verdad. Yo, por lo menos en España, veo mucho profesional, claro, no de forma tan abierta, pero igual más, de forma más privada, eh, les cuesta que el cliente entienda lo que ellos proponen. Creo que aún en España, a mi juicio, muchos de los diseños, ¿no? Vienen muy influenciados por cosas que se han visto igual en la televisión, como diseño moderno, que muchas veces es poco biodiverso y luego además, en realidad, son influencias que son más de la modernidad que de la contemporaneidad. O sea, quiero decir, más como el mid-century, ¿no? Style. Creo que aún hay mucha influencia del pasado y cuesta meter nuevas ideas. Y luego, creo que los clientes, precisamente por falta de referentes, muchas veces, me refiero a de referentes incluso, ya no referentes profesionales, sino referentes en lo que tienen alrededor, ¿no? Cuando quieren hacer algo muy original, como no tienen referentes muchas veces alrededor suyo, pues les cuesta incluso llevar a cabo las ideas que ellos tienen en mente. Por ejemplo, a mí me ha pasado que pidan un jardín pues eso, que quieren tener el mínimo riego posible y entonces yo le voy a una selección de plantas lo más resistente a periodos de no tener que regarlas, vamos, para extender lo máximo posible en el tiempo el que no tengan que regar nada, a menos de que sea crítico, por lo menos durante los primeros años. Luego la idea es que básicamente vayan casi solos, pero, pero lo que suele pasar es que el propio cliente, en el momento que llega el verano, le entra el miedo. Le entra el miedo y entonces abre mucho más el grifo de lo que ellos en principio incluso esperaban. Y por supuesto mucho más de lo que yo espero que hagan. Eso al final implica que muchas de las plantas más resistentes a la sequía pues no sobrevivan. Entonces al final, irónicamente lo que les pasa es que los jardines acaban siendo menos biodiversos porque muchas de esas plantas se pierden por el exceso de riego. Esto es un ejemplo que pasa bastante. Por centrar un poco más, muchas veces es eso, es ya no el desconocimiento del profesional, que también pasa, o sea, del público general con respecto al profesional, pero muchas veces eso, es la falta de referentes. Entonces, creo que muchas veces lo que falta es, pues eso, más divulgación y más mostrar el trabajo que hacemos. Para mí por eso es súper importante el trabajo de Academia del Paisaje, ¿no? Por eso lo empecé, porque creo que cuanto más... Es verdad que estoy muy enfocado al profesional, pero una de las cosas que tengo en mente es empezar a mandar más divulgación o mandar más mensaje a un público un poco más generalista, porque creo que hasta que el público no empiece a empaparse de esas ideas, muchas de las propuestas profesionales se van a seguir quedando en frustración. Si pudieras cambiar algo en el enfoque actual del paisajismo, ¿qué sería? Si pudiese cambiar algo del enfoque actual del paisajismo. ¿En España dices? ¿O en general? Bien local, o sea, en España. Bueno, creo que hay muchos paisajistas que siguen teniendo
sea, por desgracia, ¿no? Que siguen... Creo que hay muchos paisajistas que están empezando a destacar por ese punto como más de sostenibilidad, ¿no? De mayor búsqueda de plantaciones de bajo requerimiento hídrico y demás, pero es verdad que aún hay mucho paisajista, como diríamos aquí en España, chapado a la antigua, o sea, en el sentido de, pues ese más mid-century, ¿no? Podría ser perfectamente casas de Los Ángeles, de césped y no palmeras, porque en muchos sitios bueno, en la costa sí, pero en Madrid, por ejemplo, no tiene mucho sentido y por suerte no se ve mucho. Pero sí que es verdad que veo mucho profesional que yo no sé si es que viene más de otros campos, ¿no? Que igual se centra más en cuestiones estéticas superficiales y menos en la sostenibilidad o en hacer que las plantaciones sean interesantes. Y para mí, las dos cosas son claves, ¿no? El cómo funcionan las plantaciones y el tema de la sostenibilidad y de adaptación al lugar. Y yo creo que aún hay mucha labor en mucho profesional por cambiar eso. Y como última pregunta de la entrevista, ¿cuáles son o cuáles han sido esos hitos más importantes dentro de toda tu carrera profesional? Esos momentos o esos trabajos que han dejado una impronta mayor que el resto dentro de tu trabajo. Te voy a responder un poco. Para mí el mayor hito es el haberme lanzado con Academia del Paisaje como idea loca y haber descubierto que funcionaba y que podía incluso empezar a formar a gente y ayudar a gente. Sobre todo, creo que más que formar, ayudar a la gente, porque para mí el concepto de ayuda es mayor que el de formar. Pero bueno, luego lógicamente, si la gente sale más formada, pues por supuesto ganamos todos. Por lo tanto, para mí, Academia del Paisaje ha sido lo que en mi carrera profesional lo que ha marcado un antes y después. Luego, por supuesto, creo que por suerte el haberme ido a Reino Unido, la experiencia de haber vivido allí, haber trabajado allí, haber podido ir de forma recurrente a jardines botánicos tan interesantes como Kew Gardens, que iba bastante cuando vivía allí, y ver plantaciones, saber realmente incluso espacio público con una calidad de plantaciones y de calidad también de materiales, acabados, o sea, paisajes que también son culturales, de una calidad estratosférica. Eso, lógicamente, a mí me ha ayudado bastante. Y desde el punto de vista profesional, que he tenido la suerte de que he podido trabajar en proyectos de muchas escalas, pero sobre todo con profesionales muy buenos. Y eso, lógicamente, a mí me ha marcado muchísimo y me ha parecido... He tenido esa suerte, vamos, de poder hacer eso. Qué bueno, qué buena experiencia, qué buenos lugares que has podido visitar y conocer dentro del Reino Unido. Y como cierre, me gustaría entonces que compartas tus redes sociales, la web, el canal de YouTube, para que la audiencia los pueda seguir, pueda contactar con ustedes, pueda seguir aprendiendo a través de tu academia. Desde luego los colocaré en las notas del episodio. ¿Puedes compartirlas a las redes sociales donde estén más activos? Sí, por supuesto. Bueno, Instagram es... si ponéis @academia paisaje, sin el del, @academia paisaje, aparecemos nosotros. Luego, por otro lado, en YouTube también. En todos lados realmente aparezco como Academia Paisaje. Por simplificar, no he puesto el del. Pero en YouTube también el handle es igual, básicamente, que en Instagram. Luego, bueno, a título personal, el que me quiera buscar como en redes tipo LinkedIn, pues bueno, literalmente buscas Ignacio Rivera escrito con B, y aparezco. Aparte que es fácil localizarme porque enseguida veréis que hablo de Academia del Paisaje. También está en LinkedIn la cuenta específica de Academia del Paisaje como tal.
Te agradezco muchísimo el tiempo, la dedicación, la predisposición a la entrevista. Y agradezco también a la audiencia que ha llegado hasta este momento y que comparta el episodio, que te siga, Ignacio, que siga al canal de YouTube, porque hay muchísimo material de valor para seguir aprendiendo. Así que nuevamente gracias, Ignacio, por tu presencia aquí. Muchísimas gracias, Claudio. Gracias por invitarme. Y de esta forma hemos llegado al final de esta entrevista del podcast de jardinería y paisajismo. No te olvides de compartirlo, no te olvides de dejar el me gusta, de seguir a Ignacio y Academia del Paisaje para seguir aprendiendo sobre este maravilloso mundo del diseño de los jardines, del diseño de los paisajes, del conocimiento de las plantas y mucho más. Nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de este podcast, tu podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias. Gracias.